Amigos, imaginen que están en una cena. En medio de la conversación, alguien dice, así como de la nada, que ya lleva años llegando al máximo de su cuenta de pensión. Otro habla de la casa de alquiler que consiguió para la temporada de verano. Y el tercero menciona alguna etapa de inversión que ustedes nunca han escuchado, mientras que ustedes, en su interior, se preguntan, ¿acaso tengo una cuenta de pensión y ese dinero, aunque sea poco, cuenta para el futuro? Sonríen amablemente a los presentes, asienten con la cabeza y dicen algo como, ¡qué buena suerte!, ante lo que dijeron. Pero por dentro, queda una inquietud que no se va. Esa misma noche están acostados en la cama, mirando el techo, pensando. No pueden dormir. Repasan esa conversación una y otra vez en su mente, como si todos entendieran el tema del dinero y ustedes se hubieran perdido esa clase. Las preguntas empiezan a crecer. ¿Debí haber comprado una casa hace 5 años? ¿Por qué nadie me enseñó a invertir cuando tenía 30 años? ¿Ya es demasiado tarde? ¿Voy a trabajar hasta el fin de mi vida? Amigos, entiendo muy bien ese sentimiento, porque yo mismo viví las mismas cosas en algún momento. Ahora vayamos a los puntos principales. En realidad, la mitad de las personas en esa cena estaba mintiendo. Nadie confesaba las verdades. El hombre que hablaba de la casa de alquiler no dijo que llevaba meses sin inquilinos y que se le estaba vaciando el bolsillo. La mujer que hablaba de la cuenta de pensión no mencionó la deuda de tarjeta de crédito que tenía escondida. La otra mitad también se ahogaba en la misma inquietud que ustedes. Simplemente se mostraban seguros, porque en apariencia así lo hacen los adultos. Amigos, la sociedad nos ha mostrado un camino hacia el éxito, pero ese camino fue trazado hace décadas, en tiempos en que el sueldo de una persona alcanzaba para mantener a toda la familia. En América Latina, esto es aún más difícil, porque en los últimos 5 años los precios subieron el doble de rápido que los sueldos. Los ingresos se quedan estancados, pero la vida se encarece. Los indicadores con los que se comparan ya no corresponden a la realidad económica actual. Pero hoy quiero hablarles con mucha sinceridad, y juntos vamos a revisar los indicadores financieros actuales para alguien que ha superado los 40 años. Algunos de estos números los van a tranquilizar, otros los van a hacer reflexionar profundamente, pero, lo más importante, es que les voy a compartir el mapa exacto de cómo resolver este problema, aunque partan desde cero. Lo interesante es que, muchas veces, las personas que empiezan tarde tienen más éxito. Eso tiene una razón matemática, y la voy a explicar hacia la mitad del video. A esto simplemente lo llamamos intensidad de contribución. Una vez que lo entiendan, verán que sus 40 años pueden ser el periodo más importante de toda su vida. Empecemos con la incómoda verdad que los asesores financieros suelen plantear. Según el pensamiento tradicional, para los 40 años deben haber acumulado el equivalente a 3 años de sueldo para su pensión. Si en América Latina aplicamos este pensamiento, para alguien que gana $15,000 al año serían $45,000 y para alguien que gana $25,000 al año serían $75,000. Dicho así, rápido, suena lógico, pero la realidad es muy diferente. Según investigaciones realizadas en América Latina, el nivel de ahorro para la pensión de las personas entre 35 y 44 años es muy bajo. Si ustedes han ahorrado, aunque sea algo, puede decirse que están en mejor situación que la gran mayoría de sus contemporáneos. En realidad, estos indicadores que los hacen sentir fracasados son un sistema creado por las empresas financieras.
El propósito es, precisamente, hacerles sentir que están quedándose atrás para que compren sus productos. Pero eso no significa que deban conformarse con el nivel promedio, amigos. En América Latina, ser promedio significa que, cuando se jubilen, tendrán apenas lo suficiente para sobrevivir. El objetivo no es competir con los vecinos, sino crear una verdadera seguridad financiera. Revisemos juntos los indicadores financieros actuales para los 40 años, según las condiciones de América Latina en 2026. El primer indicador tiene que ver con el ahorro para la pensión. Una meta más alcanzable, pero igualmente significativa, es acumular entre 1.5 y 2 veces su sueldo anual antes de los 40 años. Si ganan $20,000 al año, deberían aspirar a tener entre $30,000 y $40,000 en cuentas de pensión. Esto les ayuda a jubilarse con dignidad siempre y cuando continúen ahorrando durante sus 40 y 50 años. Permítanme explicar por qué esta cifra es más importante de lo que piensan. Si a los 40 años tienen $30,000 invertidos, incluso si no agregan ni un centavo más, con un rendimiento promedio del 8%, ese dinero llegará a aproximadamente $200,000 para cuando tengan 65 años. Y si continúan ahorrando durante sus 40 y 50 años, entonces sí podemos hablar de una jubilación cómoda. El segundo indicador tiene que ver con el Fondo de Reserva de Ahorro. Este fondo, especialmente importante en América Latina, debe ser suficiente para cubrir entre 3 y 6 meses de sus gastos. Para la mayoría de las familias, esto significa tener entre $5,000 y $15,000 disponibles de inmediato. Hay una diferencia crítica que confunde a la gente. Este dinero existe únicamente para imprevistos en la vida, no para autos ni vacaciones. Por ejemplo, para perder el trabajo, una emergencia médica, una reparación grande en casa. Para eso es. El tercer indicador tiene que ver con las deudas. Antes de los 40 años deben haber cerrado todas las deudas de consumo con intereses altos. En América Latina, las tasas de interés de servicios de compra ahora paga después, como Mercado Pago, Quesky y Adi, y las deudas de tarjetas de crédito muchas veces están entre el 40 y el 80% anual. Es una cifra seria, amigos. Su única deuda restante debería ser la hipoteca y el pago del automóvil. Los intereses de las tarjetas de crédito los jalan hacia atrás y los rendimientos de las inversiones los empujan hacia adelante. Y, en ese caso, mantener el equilibrio es una batalla difícil. El cuarto indicador tiene que ver con los ingresos. A los 40 años, su sueldo debe ser mucho más alto que cuando empezaron a trabajar. En América Latina, los años de mayores ingresos suelen caer entre los 45 y 54 años. Si su ingreso no ha aumentado un 30% ajustado a la inflación en los últimos 10 años, significa que hay un problema en su carrera y puede ser necesario un cambio. Esto no es por prestigio, es por matemáticas. Alguien que gana $15,000 al año y ahorra el 20% acumula $3,000 al año. En un periodo de 20 años, esa diferencia se convierte en cientos de miles de dólares. Ahora repasemos estos indicadores y hablemos de las razones del rezago. Puede que no estén atrás en algunos, sino en todos. El primer sentimiento es pánico, como si los últimos 10 años se hubieran perdido. Pero, precisamente en este punto, el cálculo matemático es importante, amigos. En realidad, empezar desde atrás a los 40 años es más fácil que empezar desde cero a los 20. Hay varias razones interconectadas para esto. Primero,
su capacidad de ingresos es mayor. El estadístico promedio de 40 años gana considerablemente más que el estadístico promedio de 25 años. Eso significa más recursos para construir riqueza. Si alguien de 25 años puede invertir quizás entre $100 y $200 al mes, alguien de 40 años con una carrera estable puede invertir entre $500 y $1,000 al mes. Esta diferencia que llamamos intensidad de contribución tiene una enorme importancia. Segundo, sus gastos muchas veces se estabilizan. Puede que sus deudas de estudiante ya estén pagadas, su guardarropa para el trabajo ya está formado. Tercero, finalmente, tienen suficiente experiencia de vida para entender el dinero de verdad. Muchas personas invierten a los 20 años sin saber lo que están haciendo. Se ponen en pánico cuando el mercado cae y venden en el peor momento. Y cuando cambian de trabajo, retiran el dinero. Cuando llegan a los 40, ya tienen suficiente experiencia y pueden aguantar una inversión a largo plazo. Amigos, quiero compartirles la historia de alguien que conozco, a quien llamaré Carlos. Él llegó a los 40 años en Colombia con $6,000 de ahorro para la pensión, un pago de auto y deuda de tarjeta de crédito. Ganaba $18,000 al año, pero se sentía como alguien tratando de mantenerse a flote. Según todas las medidas tradicionales, Carlos estaba rezagado. Había pasado sus 30 años en comodidad y con un estilo de vida que cambiaba lentamente. Cada aumento de sueldo iba a un apartamento un poco mejor, a restaurantes un poco más caros. No era intencional. El dinero entraba, el dinero salía. En los siguientes 7 años, Carlos aplicó un plan especial para mejorar su situación financiera. No ganó la lotería, ni le quedó ninguna herencia de nadie. Simplemente se enfocó en los pasos más importantes. La primera etapa fue detener las pérdidas. Carlos dedicó un fin de semana únicamente a auditar sus gastos mensuales. Imprimió 3 meses de estados de cuenta bancarios, revisó cada transacción. Lo que descubrió lo dejó en shock. Estaba pagando por servicios de streaming que no veía, por un gimnasio al que no iba y por comidas caras a través de Rappi. Estos pequeños pero constantes pagos se llevaban $200 al mes. También cambió las condiciones del crédito sin cambiar el auto y ahorró $80 al mes. En un mes, Carlos ahorró $280 al mes solo eliminando gastos innecesarios. La segunda etapa se enfocó en eliminar las deudas. Carlos destinó cada dólar extra que tenía a la deuda de la tarjeta de crédito. En esta etapa no invirtió, usó la estrategia Debt Avalanche. Entre las deudas, atacó primero la de mayor interés. 10 meses después, la deuda de la tarjeta de crédito llegó a cero. Una vez cerradas las deudas, Carlos ya tenía la posibilidad de invertir $400 al mes. La tercera etapa fue construir un fondo de emergencia adecuado. Antes de empezar a invertir, Carlos acumuló un colchón de 4 a 5 meses. Este paso puede parecer un retraso, pero en realidad es la piedra fundamental, porque si no tienen un fondo de emergencia, cualquier gasto inesperado puede devolverlos a la deuda. La cuarta etapa activó la intensidad de contribución. Carlos empezó a depositar de inmediato el máximo que su empleador correspondía, porque eso generaba un 50% extra de ganancia. Luego aumentó el porcentaje de inversión un 1% cada 6 meses, sin afectar su estilo de vida, haciendo crecer el ahorro de forma continua. La quinta etapa fue aumentar los ingresos rápidamente. Carlos entendió que enriquecerse solo con ahorrar iba a ser muy lento.
Trabajó por las noches en una certificación de su área y en 2 años fue ascendido y su sueldo aumentó. Lo más importante es esto. Carlos no gastó ese aumento de sueldo, no cambió su estilo de vida actual, destinó toda la diferencia a inversiones. Cuando llegó a los 47 años, es decir, aproximadamente 7 años después de haber empezado casi desde cero, el ahorro para la pensión de Carlos había superado los $120,000. Era dueño total de su auto. Su única deuda era la hipoteca. Estaba en camino de jubilarse cómodamente a los 62 años. Las matemáticas que hicieron esto posible no son complejas, amigos. Si tienen 40 años y invierten $500 al mes, a un rendimiento promedio del 8%, para los 62 años tendrán más de $350,000. A los 40 años, esa ventana todavía está completamente abierta. Ahora, déjenme mostrarles por qué empezar tarde. Pero ser activo es mejor que empezar temprano. Pero ser pasivo. Alguien que invierte $100 al mes desde los 25 hasta los 65 años, a un rendimiento del 8%, termina obteniendo aproximadamente $350,000. Alguien que invierte $700 al mes desde los 40 hasta los 65 años, con el mismo rendimiento, acumula aproximadamente $630,000. La persona que empezó tarde invirtió en total más dinero, pero obtuvo casi el doble de riqueza. En un periodo de 25 años, la velocidad de contribución importa más que el tiempo. Aquí también debo tocar una trampa psicológica, amigos, porque la principal razón que dificulta ponerse al día no es la matemática, sino que esto es lo que lo destruye. Muchas personas que se sienten rezagadas caen en lo que llamo parálisis financiera. Saben que deben actuar, leen y miran, pero nunca empiezan, porque la diferencia entre dónde están y la meta es grande. La vergüenza de estar rezagado lleva a huir, y huir hace que la diferencia crezca aún más. Hay que detener este ciclo. Para eso, den un paso en las próximas 48 horas. Si tienen deuda de alto interés, ese paso es apuntar a la deuda de mayor interés y cada mes pagar más del mínimo encima. Si no tienen deuda, pero tampoco tienen ahorros, ese paso es configurar la transferencia automática de $100 a $200 de cada sueldo a una cuenta separada. El sistema automático deposita su dinero de antemano. No necesitan tomar ninguna decisión. Si tienen ahorros, pero no están invirtiendo, entonces deben aumentar la contribución al fondo de pensión en un 2%. No algún día, no después de investigar más. Hoy. Háganlo en 48 horas. La acción viene antes que la motivación. Dar un solo paso muchas veces es suficiente. Revisemos los indicadores profesionales, amigos, porque la salud financiera y la salud laboral están relacionadas entre sí. Antes de los 40 años, deben haber desarrollado al menos una habilidad especializada que exija un sueldo premium. En América Latina hay demanda en todas partes para personas con habilidades en análisis de datos, marketing digital, programación, gestión de proyectos e inglés. Las personas con habilidades generales son reemplazadas. Las personas con habilidades específicas son contratadas. Si no pueden explicar en una oración que hacen mejor que el 90% de las personas en su área, ese problema hay que resolverlo. También deben tener al menos 5 contactos que los ayuden a encontrar un nuevo trabajo en 30 días si pierden el suyo. Y las relaciones deben construirse cuando no las necesitan. Además,
Deben tener, aunque sea modestamente, alguna fuente de ingresos adicional que diversifique sus ingresos. Una fuente de ingresos adicional no es cuestión de enriquecerse, es para reducir el riesgo catastrófico que genera la pérdida del empleo. Para quienes ven este video y ya tienen estabilidad financiera, la pregunta cambia. Amigos, la pregunta ya no es cómo ponerse al día, sino cómo no caer en la trampa de la comodidad que destruye a tantas personas a los 40. Lo he visto muchas veces. Alguien mejora sus finanzas, se relaja, y los gastos de vida aumentan. La casa crece, los autos se encarecen, las vacaciones se alargan. Cuando llegan a los 50, a pesar de ganar más, han vuelto a caer en el estrés financiero. La manera de salir de esta trampa es recalcular regularmente el monto necesario para la pensión. Cada vez que su estilo de vida crece, el capital para la pensión que necesitan también aumenta. Entonces, esta es la conclusión a la que llegamos, amigos. Más importante que los indicadores en sí mismos es en qué trayectoria se encuentran. Alguien que ha ahorrado poco, pero está ahorrando, es mejor que alguien que ha ahorrado mucho, pero ahorra poco. La primera persona superará a la segunda en 10 años. En esta etapa, la velocidad importa más que la posición. Si se ven más adelante de lo que esperaban, resistan el deseo de relajarse. La diferencia principal entre una jubilación cómoda y una jubilación anticipada es ahorrar de forma más agresiva 5 años más. Si se ven más atrás de lo que esperaban, entiendan que están en el periodo más poderoso de acumulación de dinero de su vida. Su potencial de ingresos está cerca de la cima. Pueden mantener sus gastos bajo control si lo desean. Alguien que empieza agresivamente a los 40 muchas veces supera a alguien que empezó a los 25, pero actuó con indiferencia. Esto no es engañarse, amigos. Esto es simplemente matemáticas. Ahora lo esencial es qué van a hacer. Dentro de 10 años, o recordarán este momento como el punto de inflexión en que finalmente empezaron a tomarse en serio su futuro financiero. ¿O seguirán preocupados por las inversiones? Los indicadores no son lo esencial, amigos. Lo esencial es qué van a hacer a partir de ahora, y yo estaré a su lado en este camino. Hasta pronto, en un nuevo video informativo. Cuídense, y que les vaya bien.